Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del taller de criterios de diseño estructural para viviendas de tipo de interés social. En un momento continuamos. Adelante, Inge. Gracias, Inge Rocío. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso taller. La verdad es que estoy muy emocionado nuevamente por estar aquí con ustedes, compartir pantalla y hablando de este tema bastante interesante que ya hemos venido discutiendo durante dos sesiones previas, que creo que ha sido de mucha utilidad el poder platicar sobre muchos de los criterios que tienen que ver con el diseño de estos edificios, pero no solamente relacionados con el tema del diseño de estos edificios, ¿no? Hablábamos y comentábamos ya en clases pasadas que estos criterios no solamente están planteados para edificios de interés social, sino cualquier tipo de edificio, ¿no? Entonces creo que es necesario, es importante, bueno, comentar todo este tipo de situaciones que hemos visto a lo largo de estas sesiones. El día de ayer les platicaba y les comentaba sobre parte de los criterios que tiene el proceso de estructuración, ¿no? Mencionábamos que uno de los primeros pasos es el análisis de nuestro proyecto arquitectónico y veíamos varias cuestiones que son importantes de poder identificar, ¿no? Pero también en ese sentido, les hago un comentario antes de poder compartir pantalla con ustedes. Bueno, en estos días nos ha tocado seguramente también a ustedes, participar en algunos proyectos en los cuales se hacen remodelaciones, ¿no? Algunos edificios. Hay dependencias, empresas, constructoras, desarrolladoras que se encargan de ya sea arrendar o comprar un inmueble que a lo mejor en algún momento ha sido oficinas o ha tenido un uso diferente y lo remodelan y empiezan a hacer divisiones y empiezan a vender departamentos, ¿no? Y nos toca justo trabajar en ellos, ¿no? Si revisamos el artículo 62 del Reglamento de Construcciones, pues no se requiere una manifestación de construcción para este tipo de proyectos porque no hacemos intervención en la parte estructural. Y hago esta seña porque pues no necesariamente es así, ¿no? Cuando nosotros entramos a este tipo de edificios, cambiamos loseta, cambiamos yeso, metemos falso plafón, metemos muros divisorios de tabla roca, pues decimos, estructuralmente no lo estamos afectando. Sin embargo, si estamos haciendo algo y estamos incrementando la masa de la estructura. Recuerden que la masa está relacionada con el peso de la edificación. Y yo al meter muros, aunque estos sean divisorios, aunque sean de panel, estoy incrementando el peso. Tal vez no es significativo, ¿no? Porque ¿cuánto pesa un metro cuadrado de muro de panel? Pues hablamos de 120 kilogramos por metro cuadrado, no es significativo, pero si ya hablamos de varios departamentos y varios niveles con este incremento, pues ya es sustancial, ¿no? A ello súmenle que ahora una de las tendencias que se tiene es que para evitar el tener que levantar el piso y volver a colocar otro, se utiliza el famoso PSP, ¿no? El famoso piso sobre piso, que sobre el mismo piso que ya está el piso cerámico, pues se mete un mortero y viene la capa otra vez de mortero, ¿no? O incluso sobre ese mismo se mete un piso laminado, que eso, pues bueno, otra vez como lo comentaba, incrementa sustancialmente el peso de la estructura, la masa, ¿no? Y con ello cambiamos el periodo de duración de la estructura. Entonces, eh, se los comento porque es algo que sucede muy a menudo. O la otra, también nos tocó apenas ir a ver un edificio porque querían hacer una remodelación en un departamento. Resulta que es un departamento de muros, de mampostería reforzada interiormente, y resulta que en planta baja querían demoler parte del muro para ampliar lo que era el comedor con la sala y la cocina. Y estéticamente y arquitectónicamente, pues era una modificación interesante que se veía, cambiaba completamente la estética del departamento. Pero desde la parte estructural, al reducir la longitud de un muro, cambias la resistencia y el comportamiento del mismo. Eso se estaba autorizando a través de un artículo 62 del reglamento, ¿no? Entonces, es importante que tomemos conciencia de que cuando hacemos cambios o modificaciones en los departamentos, cambiamos el comportamiento del mismo, ¿no? Esta situación que les acabo de comentar pasó mucho en los multifamiliares de Tlalpan, que si ustedes recuerdan, en 2017 un par de edificios colapsaron ahí en el multifamiliar de Tlalpan.
Y eso es algo que pasa en muchos departamentos. En ese sentido, yo los invito a que cada vez que les toque llevar a cabo un proyecto de este tipo, pues es necesario la revisión por parte del director responsable de obra, del estructurista, del calculista, para que determine si es viable o no el llevar a cabo este tipo de modificaciones en nuestros proyectos. ¿Va? ¿Dudas, preguntas o comentarios antes de poder iniciar? Este, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ese aquí. artículo que mencionó este ingeniero, nada más pero se le tiene que dar aviso a a la alcaldía o nada más uno puede hacer el trabajo así, que no necesita permisos, el que comentó del artículo 62. En el artículo 62 te dice que cuando vas a hacer modificaciones o estéticas de acabados, etcétera, tienes que dar aviso a la alcaldía. Entonces, mediante un oficio, tú notificas a la alcaldía justamente los trabajos que vas a realizar, que pueden ser pintura, impermeabilización, cambio de acabados, cambio de pisos, etcétera, pero que son estéticos, son superficiales, que realmente no modifican la estructura o no tocas elementos estructurales. Incluso hasta puedes hacer un proceso de demolición, pero te da, no recuerdo cuál es el área máximo, creo que son 60 metros cuadrados de demolición máxima. Gracias, gracias, Jesse, gracias. Este, y hasta ahí puedes hacer, ¿no? Eh, Actualmente, el reglamento de construcciones, si ustedes revisan el de Ciudad de México, te dice que ese registro o ese aviso como tal lo tiene que extender un DRO y lo tiene que hacer a través de la plataforma digital. En Ciudad de México funciona de esa forma, solo que esa función todavía no está habilitada en la plataforma digital. Entonces todavía te permite el que tú a través de un oficio puedas ir a la alcaldía y ingresarlo, que te lo sellen y sellado, pues ya con eso es válido y lo pegas en la parte de afuera de tu edificio o de tu casa donde vas a hacer esos cambios. Pero sí es importante como sugerencia contar con la asesoría o el acompañamiento de un DRO, de un ingeniero, un arquitecto sobre los trabajos que vas a hacer. Y trata ahí como sugerencia, sería bueno, es complicado, y perdón por el comentario, pero sí buscar a una persona con experiencia, con conocimiento y una persona con ética, porque muchas veces te buscas a un compañero, y digo perdón por el comentario, pero a veces pues tú le preguntas, oye, ¿puedo hacer esto? Y a veces, pues con tal de hacer el trabajo, con tal de tener un ingreso, todo el mundo te va a decir que sí, cuando hay ocasiones en que algunos trabajos pues realmente no se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahí sería el comentario adicional. No sé si con Oh, eso damos sí, respuesta. ¿Sí? sí, ingeniero. Sí, muchas gracias. No, al contrario. No puedo abrir mi cámara, no sé por qué. No te preocupes, no pasa nada. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Un momento, por favor. Adelante, Inge Jorge. Y que efectivamente ese, ese proceso todavía no está habilitado para la plataforma, pero se puede hacer de manera presencial en la alcaldía. Pero nada más quería mencionar que para poderlo registrar en la alcaldía no es necesaria la, eh, la validación de un DRO. O sea, que técnicamente sería lo ideal tenerlo, está bien, pero no es un requisito para poder registrar el trámite en la alcaldía. Nada más ese es el comentario, Inge, gracias. No, al contrario, gracias. Y adelante, Jessy, adelante. Igualmente que el arquitecto Jorge, mi comentario va enfocado en que depende de la alcaldía. Por ejemplo, hay alcaldías que sí te dan la respuesta, sí te emiten el oficio y nada más es por 3 meses máximo en realizar los trabajos. Sí lo estudian. En el caso, por ejemplo, de Gustavo Madero, no te entrega nada, solamente es el acuse, el que sería tu permiso. Pero cada vez que han abusado mucho del artículo 62, ¿no? Han construido muchas cosas y demolido muchas cosas en abuso. En el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, incluso que tienen zonas de conservación patrimonial, también te piden el visto bueno para poder emitirte el artículo 62. Lindavista, por ejemplo, en la GAM, también tienes que tener tu visto bueno del comité vecinal.
porque son zonas muy complicadas, ¿no? En esa parte. Y sí, coincido igualmente, sí hay veces que no se necesita el tema del perro, pero sí es complicado tramitarlo ya ahorita actualmente, aunque esté la plataforma. En el caso del Estado de México, se fundamenta con el artículo 18 y de igual manera, es más práctico porque es meramente con cada municipio. Sería mi comentario, nada más. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por esas precisiones. Sí, efectivamente. Y obviamente nada más ahí sería adicional a lo que han comentado todos los participantes, es que cada uno de ustedes revise en el municipio, en el lugar que se encuentran, ¿no? Porque no todos son de Ciudad de México y no todos son del estado. Joel creo es no recuerdo, Joel, recuérdame, ¿eres de San Luis? Ah, ¿de dónde eres? Sí, de San Luis Potosí, ingeniero. Excelente, excelente, gracias. Siempre está en nuestros cursos. Ok, vamos a continuar entonces. Justo y platicando de este tema que mencionábamos y comentábamos, ahí les estoy compartiendo pantalla, viene lo que es los sistemas estructurales, ¿no? Como bien sabemos, pues hay una pequeña definición muy corta, muy breve, que dice que los sistemas estructurales son el conjunto de elementos que nos ayudan a transmitir las cargas hasta los apoyos, ¿no? Y obviamente de ahí hacia la cimentación. Y podemos encontrar diferentes elementos dentro de la estructura. De hecho, si revisamos la norma técnica de sismo, en su capítulo 4 y 5 nos menciona los diferentes sistemas estructurales que hay para diseño, pero en la realidad es que nos vamos a encontrar sistemas combinados, ¿no? No solamente los que vienen ahí en la norma, sino a veces nos encontramos combinaciones de estas. ¿Por qué? Pues porque obviamente a veces carecemos de un criterio estructural, ¿no? Entonces, bueno, ahí en pantalla les muestro cómo se hace la distribución, bueno, más bien les muestro imágenes que nos ayudan a identificar cómo es el proceso de bajada de cargas, que eso es algo que necesitamos hacer en el proceso de análisis y diseño. Como vemos en esta imagen del lado derecho, tenemos la losa de azotea y obviamente por las famosas áreas tributarias bueno, anteriormente hemos comentado, estas áreas tributarias son el área que va de carga que va a bajar a través de cada uno de los elementos estructurales, ¿no? Vamos a tener las áreas de losa, de tanto de azotea como entrepiso, de las diferentes cubiertas, y de ahí distribuyen, si tenemos traves, distribuyen a las traves y las traves hacia las columnas o hacia los muros, ¿no? Y van bajando desde la azotea por cada uno de los entrepisos hasta llegar a la cimentación, ¿no? La sumatoria de todas las cargas es la que nosotros utilizamos para la revisión de los muros en la planta baja y el diseño de los cimientos bueno, de la cimentación como tal, ¿no? Que podemos tener diferentes tipos de cimentación. Después, bueno, en pantalla les estoy mostrando una imagen que corresponde a una presentación que da el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, donde ilustra justamente la importancia que tienen los elementos estructurales, ya que estos elementos, por ejemplo, en el caso de esta pequeña vivienda, se ilustra que las cargas horizontales o las cargas laterales son resistidas por los elementos estructurales dispuestos en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, estas líneas azules me representan la inducción de la carga lateral. Y a través del sistema de piso vemos como las líneas blancas nos ayudan a transmitir la carga hacia el muro, ¿no? Si nos damos cuenta, el sistema que nos ayuda a transmitir estas cargas y convertirlas a cargas laterales es básicamente el sistema de piso, que en este caso es la losa. Este sistema debe ser lo suficientemente rígido para dar soporte a la estructura y darle esa resistencia que requiere. Entonces, ahí en pantalla, por ejemplo, alcanzamos a ver en la parte de abajo dos pequeños recuadros de color verde. Estos ilustran justo la distribución de las cargas. Vemos estas líneas en color azul y la carga lateral es resistida por este muro principalmente, donde este muro está sometido a cargas de cortante diagonal o de compresión diagonal y tensión diagonal en el otro sentido. Este efecto que vemos aquí en pantalla es lo que puede generar los famosos agrietamientos en forma de X. Ahora, para poder evitar este tipo de situaciones, normalmente se coloca el confinamiento, ya sea, bueno, los castillos como tal y las dalas, o también colocamos refuerzo horizontal. El refuerzo horizontal, que ya lo platicábamos en la clase pasada, ya no se permite el uso de escalerilla, tendría que ser una varilla de 3/8 y de acuerdo a la norma, cada 45 centímetros podríamos colocar una varilla
que le da esa resistencia, ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta que no es necesario ponerlo en todos los sistemas constructivos, porque se hace un cálculo, ¿no? Y si se determina que es necesario proporcionar mayor resistencia a compresión diagonal, entonces metemos ese refuerzo. Si no es necesario, no lo colocamos, ¿no? Algunas ocasiones, algunos constructores, desarrolladores, se lo colocan, pero solamente como tema de seguridad, ¿no? De un factor de seguridad para estar un poquito más sobrados en ese sentido y que la estructura no presente agrietamientos a temprana edad. Y eso, bueno, la verdad es que se agradece. Ok. Entonces, bueno, como mencionábamos en la imagen pasada, la fuerza horizontal va a estar resistida por los elementos que están dispuestos en cada dirección. Por ejemplo, en este sentido tenemos la BX, que es el cortante horizontal en X, y los elementos que van a soportar o que van a resistir el sismo van a ser estos muritos que están en color blanco. Este de acá y este de acá. Y para el cortante que se genera por el sismo en el sentido o en la dirección Y, va a estar resistido por este muro, estos dos muros que son los que están dispuestos en esa dirección. Obviamente, los otros muros, pues, tienen cierta resistencia, pero para el cálculo estructural se desprecia cuando hacemos análisis o diseños, bueno, sí, análisis estáticos, ¿no? O simplificados, despreciamos la resistencia que pudieran proporcionar. En un análisis dinámico, pues ya se considera como tal la resistencia que puedan dar, pero realmente es pequeña, es poca, por eso en los análisis simplificados y estáticos se desprecia esa resistencia adicional, ¿no? Entonces, por eso es importante, de ahí viene la importancia que tiene el considerar disposición de muros en ambos sentidos, en ambos ejes, porque si no, no tendrías ningún elemento que resista esa condición, ¿no? Y la otra, que también es importante, es que de esta distribución de elementos que tenemos acá, podemos generar efectos de torsión. ¿Por qué? Bueno, los efectos de torsión se forman, como ya lo comentábamos también en la clase pasada, derivado de excentricidades. Como ustedes saben, en estos sistemas normalmente existe un centro de gravedad y un centro de rigideces. El centro, el centro de masas y el centro de rigideces. El centro de masas está dado justo en el centro del sistema de piso y de los elementos estructurales, que en este caso vamos a considerar que la losa no tiene huecos, entonces el centroide de esta masa estaría dado justo en el centro donde se intersectan las dos líneas de color azul. Y el centro de rigideces es el centroide de los elementos estructurales, que en este caso serían los muros. Si ustedes se dan cuenta, tenemos más cargado hacia esta zona la distribución de elementos estructurales. Hay más muros hacia este lado, hacia esta zona. Por lo tanto, mi centro de rigideces va a estar ligeramente cargado hacia este punto, ¿no? Aquí existe una excentricidad, ¿sale? Entre más grande sea esta excentricidad, mayor va a ser el momento torsionante que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque el sismo, cuando entra en esta dirección o cuando entra en la otra dirección, pues hay una distancia que genera ese momento de torsión. Entonces, vamos a generar un momento torsionante en la estructura, lo voy a marcar así. Un momento de torsión porque es fuerza por distancia, fuerza por esa excentricidad y generamos efectos de torsión en la misma. ¿Qué es importante en el proceso de estructuración? Que nosotros tratemos de que estos centros, el centro de masas y el centro de rigideces, vayan coincidiendo y sea más fácil evitar efectos de torsión. Ahora bien, el hecho de que tengamos este concepto no quiere decir que cuando yo distribuya mis elementos estructurales, pues tengo que a fuerza, si coloco un muro acá, tendría que poner otro muro acá. No necesariamente. Lo que yo puedo hacer es colocar elementos robustos. Por ejemplo, ya tengo este muro, ya tengo estos muros, este otro muro acá, este otro muro acá, pues realmente tengo de este lado muy pocos muros. Lo que yo podría hacer es ya sea incrementar, por ejemplo, la longitud de este muro o incrementar la longitud de este muro para dar mayor rigidez donde me haga falta, o incluso yo podría poner un castillo o una columna de este lado, según se requiera, y de esa forma regreso mi centro de rigideces hacia el centro, que coincida con el centro de masas. Eso normalmente cuando estamos modelando, por ejemplo, en SAP o en algún programa o en ETABS, por ejemplo, es mucho más fácil de poder visualizar porque el programa incluso te marca con un punto dónde están estos dos centros. ¿Sale?
¿Dudas o preguntas hasta acá? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Gracias. Bueno. Y justo de ahí viene también la otra parte que tiene que ver con la configuración arquitectónica de las edificaciones. De aquí sale mucho la pelea y discusión entre diseñadores y calculistas, ¿no? Porque luego dicen, es que el arquitecto, es que el diseñador siempre quiere hacer construcciones raras, ¿no? Y el arquitecto o el diseñador se queja y dice, es que el ingeniero siempre quiere columnas o cajas de zapatos, ¿no? Pero realmente aquí fíjense que de hecho el doctor Renato lo ha comentado en algunas conferencias y en algunas pláticas. Se trata de que las construcciones sean lo más regular posible. Entre mayor regularidad tenga la estructura, mejor comportamiento va a tener. Y cuando tiene mejor comportamiento, nos va a llevar a reducir las secciones de los elementos estructurales que no sean tan robustos. Entonces la estructura se vuelve un poco más económica, pero en la actualidad la tendencia de las nuevas estructuras es hacer formas irregulares. Entonces, básicamente lo que se trata o lo que se aconseja y recomienda es que las estructuras ahora puedan cumplir con esa regularidad, ¿no? Y para ello viene un capítulo donde si no cumples con regularidad, lo que vas haciendo es castigando un poquito la estructura en cuanto a los desplazamientos o distorsiones. Entonces, si la estructura, por ejemplo, tiene una doble altura, castigas un poquito la distorsión. Si la estructura es irregular en altura o en elevación, o tiene un hueco en la losa, o tiene una entrante, una saliente, la vas castigando, de tal forma que llega un punto, si es muy irregular, llega un punto en el cual la estructura restringes mucho ese desplazamiento o esa distorsión lateral. ¿Para qué? Para llevarla a un rango de confiabilidad, donde la estructura trate de comportarse lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, al final, todo eso nos va a llevar a hacer una estructura muy rígida y hacer una estructura muy rígida nos va a obligar a incrementar las dimensiones o a reforzar la cantidad de acero de refuerzo de nuestros elementos estructurales. He ahí la importancia que tiene la regularidad estructural en una edificación, ¿vale? Seguimos. De acuerdo a la norma, y justo a lo que les comentaba, en el capítulo 4 de la norma técnica de diseño por sismo, nos vamos a encontrar los diferentes sistemas estructurales que están planteados, ojo, para diseño, ¿sí? Los sistemas que vienen aquí en pantalla son solamente para diseño. Tenemos estructuras de concreto, tenemos estructuras de acero, estructuras de mampostería y estructuras de bambú y madera. Y para cada una de ellas viene una tabla en el capítulo 4 de la norma de sismo, donde nosotros vamos a encontrar tanto las diferentes ductilidades como las condiciones y también nos da el tema de el factor de comportamiento sísmico Q y nos da dos valores adicionales. Si ustedes revisan la normativa de 2017, perdón, les he quedado pendiente con la norma de 2017 para que hagan comparativas. Se las voy a buscar y con calma se las mando. Ok, regresando. Si ustedes revisan la norma de 2017, solamente trae una distorsión, ¿sale? Ahora trae dos. Una que se llama distorsión por SB, que es seguridad de vida, y una más que se llama OI, que es ocupación inmediata. Oiga, ingeniero, ¿y a qué se refieren estas dos? Ah, bueno. Seguridad de vida es un límite en el cual la estructura sufre un daño, una afectación, sin embargo, la estructura se puede ocupar sin ningún problema. Voy a hacer una pequeña gráfica aquí, donde voy a ilustrar justamente esta condición. La estructura va a entrar en un rango elástico, ¿no? Donde los desplazamientos son igual a las deformaciones. Y de ahí viene una pérdida de resistencia y llega a un punto de falla, ¿no? Así más o menos está graficado. Bueno, este límite que tenemos acá, ¿sale? Donde tiene un rango, un comportamiento elástico, a este nivel vamos a encontrar lo que es la distorsión por seguridad de vida. Perdón, por ocupación inmediata. Aquí me estoy confundiendo. Por ocupación inmediata, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que la estructura en este punto en ningún momento va a sufrir daños o afectaciones importantes o considerables. Y los daños que pudiera llegar a presentar son mínimos, son reparables fácilmente y no ponen en riesgo la estabilidad de la estructura.
Entonces, la estructura se puede ocupar perfectamente de manera inmediata. Por eso se llama distorsión por ocupación inmediata. Y el otro es seguridad de vida. Es un rango que está un poco más adelante, en el cual la estructura, a pesar de que ha perdido resistencia y ha perdido rigidez, esta estructura sigue teniendo estabilidad. ¿Sí? ¿Tiene daños? Sí, estos son reparables y se pueden ocupar después, ¿no? En el cual todavía, a pesar del nivel de daño, se mantiene de pie y me permite salvaguardar la vida de las personas sin colapsar. Por eso se le llama seguridad de vida. Son los dos límites permisibles que tenemos y que debemos de revisar en las nuevas construcciones. Son los dos que deben ocupar para revisión. ¿Preguntas o comentarios con esto? Sí, Dice una Jessica. duda. Adelante. ¿Es lo mismo que estado límite de servicio? Es lo mismo que estado límite de servicio. Ok, aquí se relacionan estos dos. ¿Por qué? Ah, y era la misma pregunta de Jessy, creo. ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. Eh, los estados límites de servicio son dos. El estado límite de servicio, bueno, perdón, tenemos dos estados límites. El estado límite de servicio y el estado límite de falla. El estado límite de servicio hace referencia a la aparición de fisuras, grietas, deformación o pandeo en elementos estructurales. Eso puede ser que se presente hasta este rango, ¿eh? Y sobrepase la distorsión por ocupación inmediata, pero la estructura es estable. Y el estado límite de falla casi va a coincidir con seguridad de vida. Va a estar un poquitito más adelante, donde se presenta la falla del elemento estructural. Hablamos de grietas, hablamos de corte en muros, en traves, en columnas, fallas por aplastamiento, fallas por tensión diagonal, pero la estructura se mantiene estable y no llega a un punto de colapso. Incluso se puede ver comprometida su resistencia y su estabilidad, pero no ha llegado a un punto de colapso. Sin embargo, eso es un poquito después de la distorsión por seguridad de vida. Están muy pegaditas, pero sí hay una separación entre ellas. Y aquí en ocupación inmediata, sí, con el estado límite de servicio, sí sobrepasa un poco significativamente ese límite. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, estamos bien, gracias, Inge. Órale, Sí, sí, va, sí. perfecto. Ok, claro que sí. Gracias. Gracias, gracias. Ok, perfecto, seguimos. Ahora, ahí en pantalla les muestro los diferentes sistemas estructurales que tenemos, que les comentaba, para diseño. Estos sistemas estructurales que están planteados para diseño, ¿por qué se los comento así de para diseño? Bueno, porque en la realidad, como les comentaba, nos vamos a encontrar sistemas que caen en medio, ¿no? A veces combinaciones de estos. Por ejemplo, si yo me voy a la norma, perdón, a la tabla de mampostería, que aquí está, me voy a encontrar muros de carga de mampostería confinada con piezas macizas con refuerzo horizontal y sin refuerzo horizontal. Mampostería confinada con piezas huecas, con refuerzo horizontal y sin refuerzo. Mampostería de piedras de piezas huecas reforzadas interiormente, muros diafragma, muros de carga de mampostería confinada en combinación con otro sistema estructural de concreto o acero, muros de carga de mampostería de piezas huecas o confinados no reforzados y mampostería de piedras naturales. Pero en la realidad nos vamos a encontrar todavía combinaciones de estos, en los cuales encontramos una combinación de muros de adobe con muros de tabique, o encontramos combinaciones de muros de tabique con muros de ladrillo, o encontramos combinaciones de muros de piedra con muros de tabique y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la realidad es una cosa y lo que nos estipula la norma para diseño es otra completamente diferente, ¿no? Lo que se trata es que nos apeguemos lo más que se pueda a la normativa. Y aquí viene una pregunta que en una ocasión me hicieron. Oiga, ingeniero, ¿y qué pasa si yo diseño con lo que me dice la norma, viene un sismo y la estructura se daña? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Bueno, mientras tú diseñes apegado a la norma o cumpliendo con lo que te dice la norma, bueno, lo que va a pasar es que la responsabilidad no la tienes. ¿Por qué? Porque diseñaste cumpliendo con los estándares que te pide la norma. El problema surge cuando
no cumples con esos estándares. Entonces, sí es responsabilidad del diseñador, del calculista, lo que llegue a pasar con la estructura, ¿no? Entonces, de hecho, justo existen programas de reconstrucción como los que surgieron en el 85 o en 2017, aunque ahí realmente ya se fue de manera global y ya no tomaron en cuenta las condiciones de diseño, que normalmente es lo que pasa cuando surge una emergencia o desastre, ¿no? Pero, bueno, al final el tema de la responsabilidad se pierde cuando tú diseñaste cumpliendo con los estándares y a lo mejor el sismo sobrepasó, por ejemplo, el espectro de diseño. Tú planteaste un espectro de diseño en función de lo que te dice la norma y resulta que el espectro que se presenta por el sismo sobrepasó. Entonces, los daños que se presentaron pues no son responsabilidad tuya porque tú diseñaste cumpliendo con la normativa, pero el sismo cambió las condiciones de comportamiento de la misma. No sé si me explico, si me doy a entender. Sí, todo claro, ingeniero. Excelente, gracias, gracias. Ok, y bueno, nada más para explicar un poquito la tabla, vemos ahí en pantalla una estructura de marcos con ductilidad media y vemos ahí cómo elegimos, por ejemplo, un factor de comportamiento Q3 y las dos distorsiones, seguridad de vida y ocupación inmediata. Si nos damos cuenta, la de ocupación inmediata es todavía mucho menor que seguridad de vida, porque como les comentaba, pues está antes, ¿no? Está en un punto en el cual la estructura no va a tener afectaciones o daños importantes y la estructura se puede ocupar de manera inmediata. Por eso se llama ocupación inmediata. ¿Vale? Sigo. Y ahí vemos, por ejemplo, para mampostería y se ve más claro el factor de comportamiento sísmico, seguridad de vida y ocupación inmediata, los dos factores, ¿no? Y aparte de eso, si no cumplimos con algunos criterios adicionales, todavía la norma nos castiga un poco más esas distorsiones. Entonces, llega un punto en el que es complicado, bueno, cumplir con estas distorsiones, ¿no? Porque imagínense, no sé, un edificio con una altura de, no sé, 15 metros, multipliquen 15 metros por 0.0015, ¿qué desplazamiento lateral les da? Pues la verdad es que va a ser muy pequeño. Entonces, el que tú mantengas la estructura tan rígida que llegues a cumplir con esta distorsión es un poco complicado, ¿no? Imagínense para estos que no te da valor si no tienes que calcularlo, pero al final abajo te lo castiga todavía más. Entonces, sí es un poco difícil el llegar a cumplir con estos niveles de distorsión, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, 0.008 o 0.004 son bajísimos niveles, ¿no? Y bueno, nada más para que ustedes ubiquen más o menos cómo trabajaría este factor de comportamiento sísmico o cómo lo destinaríamos o designaríamos, sería en función de las características de la estructura, que vemos ahí, por ejemplo, esa estructura es una estructura de tabique, de piezas macizas, está completamente confinado. Entonces, vean, es mampostería, muros de carga de mampostería confinada con piezas macizas, y bueno, no sabemos si tiene refuerzo horizontal, pero para evitar justamente esa condición, pues bueno, puedo hacer dos cosas. Una es escanear la estructura para ver si tiene refuerzo horizontal o la otra, irme con la condición más desfavorable, que en este caso sería sin refuerzo horizontal. Y vean que el factor de comportamiento sísmico sigue siendo Q igual a 2 y lo único que cambia aquí es el nivel de distorsión de 0.005. El de ocupación inmediata se mantiene, ¿no? Y aquí vemos justamente la condición que correspondería a esta estructura para su revisión, ¿vale? Y bueno, en pantalla les estoy mostrando, se acordarán que el día de ayer les mostraba una memoria de cálculo que nos presenta el software, ANEM GCW, que es del ingeniero Gerardo Corona de allá de el estado de Puebla. Bueno, algunos de ustedes que han tomado curso conmigo, en algunas ocasiones les he enseñado a hacer esa pequeña tabla que tiene que ver con la bajada de cargas, la revisión por carga vertical, por carga horizontal y momento flexionante. Esta pequeña tabla que vemos ahí en pantalla correspondería al análisis de esta estructura que vemos ahí en pantalla. Bueno, este análisis es el mismo que vimos el día de ayer. Bueno, prácticamente es el mismo o el mismo proceso que el que vimos en la memoria de cálculo. Y justo yo les enseño a hacer todo esto porque cuando nosotros queremos ya operar el software, sabemos qué información le estamos ingresando y qué información nos va a dar.
Si nosotros tenemos el Excel, por ejemplo, ya elaborado, cuando yo haga el diseño o el análisis de este edificio, lo puedo hacer en Excel e irlo comparando contra el programa. Si en algún momento veo alguna discrepancia, sé que a lo mejor ingresé algún dato mal y me permite revisar el programa. Eso es muy bueno porque empiezas a entender el comportamiento de la estructura, pero también empiezas a entender cómo trabaja el programa o el software. Y eso a la larga es muy bueno porque, pues bueno, ya sabes qué datos te va a dar el programa. Incluso ya hasta intuitivamente sabes en qué valores van a dar el resultado. ¿Sale? Y ya puedes identificar de forma más práctica si algún dato que hiciste o alguna operación o cálculo está bien o está mal. Pero es importante primero que tú puedas entender las fórmulas para que cuando te toque trabajar en el programa, pues puedas decir, ¿sabes qué? Estoy bien o estoy mal, ¿no? Algo está bien o algo está mal, o ingresé por ahí algún dato. Empiezas a revisar y te das cuenta que sí, efectivamente, hay algún dato, lo tienes mal, ¿no? Ahorita en la pausa son 8:17. Es más, si quieren, vamos a hacer la pausa de una vez. Son 8:17, vamos a dar 10 minutitos en lo que busco la llave del programa, porque la tengo instalada en esta computadora. Y si quieren, ahorita regresando de la pausa, les muestro un poquito del programa, de cómo trabaja y cómo está configurado. ¿Les parece? Sí, de acuerdo, ingeniero. Va, perfecto. Sí, ¿Los gracias. demás? ¿Sí? Ok, Gracias, gracias. Son 8:17, nos vemos 8:27, ¿les parece? Perfecto. Gracias. Gracias. Ok, el software que les estoy mostrando, a ver, un momento. Ahí está, están viendo mi pantalla. El software es este. Se llama ANEM GCW, que es del ingeniero Gerardo Corona, perdón, un ingeniero poblano. Y este es el pequeño software. Es importante comentar que para que puedan operar este software, pues obviamente se requiere de una licencia. Quiero mostrarles un poquito de lo que hace. El día de ayer ya veíamos una memoria de cálculo de los edificios de la unidad habitacional, Ciudad Perdida, ¿no? Que son edificios de 5 niveles, me parece que eran. Son edificios grandes, nuevos, modernos, que se construyeron recientemente el año antepasado, y cumplen con la normatividad. Entonces, ¿a qué voy con eso? Bueno, este pequeño software que tienen ustedes aquí en pantalla es de mucha utilidad y les ayuda a diseñar edificios de este tipo. Entonces, bueno, si alguien se dedica a este tipo de proyectos, puede ser muy útil el poder invertir en este software. Ahorita vamos a ver las características y el precio del mismo. Entonces, vean, por ejemplo, para yo voy a iniciar aquí con edificio. Bueno, antes de voy a comentarles un poquito, vemos los menús que trae edificio, definir todo lo que son secciones, definir materiales, características, etcétera. La selección de algunos materiales, de algún entrepiso, de algún tipo de elemento, las diferentes vistas que podemos ver y otros, ¿no? Que son submenús. Entonces, aquí en edificio, le voy a dar clic y me dice nuevo. Yo le voy a dar clic en nuevo y me abre esta pestaña que ustedes están viendo. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo utilizar la normativa de 2017 o puedo utilizar la normativa de 2023. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues en mi caso, como yo estoy en Ciudad de México, ya tengo que trabajar con normativa de 2023, entonces yo desde aquí ya la selecciono, ¿sale? Después, el tipo de edificio, estructura tipo 1 o estructura tipo 2, ya lo habíamos visto en una clase pasada. Edificios de más de 2 niveles y más de 250 metros cuadrados de construcción son tipo 1 porque son grandes. Después, el destino, oficina, habitación, reunión u otro. En mi caso, por ejemplo, vamos a diseñar edificios de tipo habitacional. Nos dice cuántos entrepisos voy a tener. Yo le puedo poner los que yo quiera. Vean. 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Le quiero poner 5, le puedo poner 6, le puedo poner 4, los que yo quiera. Vamos a ponerle 4 nada más para ahorita, para que vean ustedes lo que hace el programa. Factor MB, dirección perpendicular, lo vamos a dejar en punto 3 y más adelante les digo de dónde obtenemos este dato. Reducir el momento, sí, de volteo, claro que sí. Gracias, Fermín. Lo vamos a dejar igual activado y nos dice cuáles son las varillas que yo puedo dejar activas para el armado de mis castillos. Varillas del número 6 es mucho. Voy a quitar del 6, del 5 y voy a dejar del 4 y del
voy a quitar 2.5 y vamos a dejar solamente varillas del número 3 y varillas del número 4. Vean, desde aquí yo ya estoy partiendo para definir mi estructura. Y voy a ponerle una identificación, es decir, un nombre a mi estructura, ¿no? Vamos a ponerle unidad habitacional, Lomas Verdes, ¿les parece? Nada más porque se me ocurre. Y aquí ya me pide definir los datos, por ejemplo, la altura de los muros o la altura de entrepiso. Incluso si yo me acerco, se van a dar cuenta que ya me da ayudas porque ya me va aclarando qué dato es el que yo tengo que colocar. Pregunta, de acuerdo a la norma de proyecto arquitectónico, ¿cuál es la altura de entrepiso promedio para una casa habitación? Bueno, la mínima sería 2.40 por reglamento, porque también depende de la 270. localidad, de la zona o del clima, ¿no? En un momento dado esa altura. Ajá, 240, a partir de 240, ¿no? ¿Les parece si dejamos 260? Sí, de acuerdo. Ok, Va, perfecto. Dice Fermín, Inge, ¿el software es solo para diseño de mampostería confinada? No, también mampostería con refuerzo interior. Este, dijimos altura 260, perdón. En metros. Esto es importante. Vean, solito me va llenando los valores, porque ya puse el primero, ya solito me va dejando. Luego, altura de entrepiso. Ujú. Altura de muros en entrepiso 260, entonces altura de entrepiso va a ser un poquito menos, ¿no? No es cierto. A ver, esta es la altura de muros en el entrepiso, Tendría que 260. ser mayor, ¿no? Sí, vamos a cambiarle aquí. A ver, perdón. Vamos. 2.40. 2.40. 2.40. 2.40. Perdón por el ruido. Discúlpeme, es que los vecinos. 240 y aquí sería 2 punto, ¿qué dijimos? 60. Me voy hacia arriba. Perdón, no me está dejando acá arriba poner. Ahí está. Altura de entrepiso, dijimos 2.60. Carga muerta, voy a ponerle 350. ¿Cuánto va a tener en X? Aquí, por ejemplo, me dice el centro de gravedad. Vamos a ponerle que mi estructura, por ejemplo, tenga 10 por 10, pues entonces mi centro de masa va a ser a 5 metros, y luego a 5 metros, y luego aquí van a ser 10 por 10, ¿no? Vamos a dejar un edificio de 10 por 10. 240, 260, 350, sí, sí, sí. Y vean, solito se va llenando. Aquí dijimos 350, 5, 5, sí, ahí está. Y listo. Y vean, ya me cargó. Ahora, aquí yo no tengo nada dibujado, solamente tengo las características de altura y el uso como tal, y carga muerta, perdón. ¿Qué sigue aquí? Ah, bueno, pues por Perdón, ejemplo, perdón, ingeniero. No me adelante. interrumpa. Al momento que le da aceptar, se le activan otros iconos, ¿verdad? Es correcto, todos los demás submenús se me activan porque yo ya puedo empezar a dibujar mi edificio. Gracias. No, al contrario. En este, por ejemplo, vean, lo que yo puedo hacer es dibujar todas las líneas en X, es decir, por ejemplo, en esta planta, lo voy a hacer ahorita con el zoom, puedo marcar mis ejes, los ejes que yo pueda tener en un sentido y en el otro, y sobre este lo único que voy a hacer es ir marcando mis muros, ¿sí? Entonces ya voy marcando, por ejemplo, lo voy a poner en otro color, ya voy poniendo este muro llega acá, este muro llega acá, así, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya voy dibujando mi planta, ¿sí? Ya se va dibujando. Ahorita lo estoy haciendo nada más con el zoom, ¿no?
ya voy dibujando mi planta, pero primero tengo que dibujar mis líneas, ¿no? Y entonces al final lo que me va a quedar van a ser solamente las plantas en 2 dimensiones, ¿sale? Voy a hacerlo y, por ejemplo, aquí voy a definir datos generales del edificio. En datos generales fueron los que yo ya definí, ¿sale? Lo que sigue es definir el grupo de constantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de pieza voy a ocupar? Y aquí me dice agregar grupo, ¿no? Yo puedo utilizar alguno de los materiales que ya tengo en esta pestaña o en este catálogo, vean el catálogo de ANEM, o puedo agregar una nueva pieza. Por ejemplo, si yo voy a ocupar una de la región o de la zona, entonces yo le puedo agregar aquí y le puedo poner, por ejemplo, Tabimax. Estoy pensando ahorita en una empresa, ¿no? 10 por 20 por 40, ¿no? Estoy pensando al aire, ¿no? Y ya me agregó esta pieza y yo aquí defino si es de arcilla o es de concreto. Ya defino los valores de sus propiedades de resistencia a compresión, resistencia a compresión diagonal y vean el peso promedio por metro cuadrado, así como sus módulos de elasticidad y módulos de corte. Y acá adelante me pide la rigidez, pero vean, ya el catálogo del catálogo del programa ya me trae definidas algunas de las piezas. Entonces yo puedo ocupar alguna de las piezas que vienen acá o puedo agregar alguna pieza adicional. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo quisiera agregar esta y puedo revisar cuáles son las características que tiene. Si cumple con las características de la pieza que yo voy a ocupar, pues puedo ocupar esa que viene ahí. ¿Va? O puedo agregar una nueva. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este software, que tú puedes ir agregando más piezas en función de sus características. Ahora, me voy a detener un poquito acá para mostrarles en pantalla. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ahí está. Y en mi buscador, por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, esta empresa, Ibemex. Si yo entro a la página oficial de Ibemex, yo voy a encontrar las fichas técnicas. Aquí están los productos. Y yo voy a encontrar hacia acá abajo adoquines, concretos, morteros, repellados, muros de alto desempeño estructural. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo esta pieza, ¿no? Y me da los valores o propiedades mecánicas de esa pieza. Estos valores son los que yo voy a ocupar para ingresar al software. Entonces los tomo directamente de la ficha técnica del material o del producto y no tengo que andar batallando ni tengo que andar haciendo conversiones para saber qué valor es el que yo voy a ocupar. Ya los tengo directamente aquí en las fichas técnicas. ¿Va? ¿Hay dudas o preguntas? Y digo, no es hacerle publicidad a esta empresa, pero por ejemplo, yo me voy, aquí está otra. Ya depende de ustedes qué material quieran utilizar. Por ejemplo, repellables. No balosa. Debe ser, a ver, productos. mm, Aquí nada más me da, a ver, ficha técnica Tabimax. Ahí está. Y vean, por ejemplo, el Tabimax 12, que es de Nova Ceramic. Vean, y aquí están sus propiedades. Incluso, por ejemplo, aquí te da el peso por metro cuadrado de muro. Te dice cuáles son los espesores, las dimensiones, los anchos de los huecos. Y te dicen, por ejemplo, la resistencia a compresión simple, a compresión diagonal, el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez, que son los datos que tú requieres para ingresar al programa, ¿no? Entonces, otra vez, no tienes que andar batallando, los tomas directamente de la ficha técnica. Oiga, ingeniero, ¿y qué pasa si en donde yo vivo no tengo estas empresas? Pues lo que yo les comentaba anteriormente, podemos ocupar uno de los que viene en el catálogo del software y lo que sí es importante es
que trate de que el producto que voy a comprar o que voy a utilizar coincida con las características. O la otra que yo puedo hacer es ingresar una nueva pieza con las características de la zona o de la región, y modelar con ese tipo de piezas, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas o comentarios? No, ¿No? no, de momento no, ingeniero. Todo Ok, bien, todo bien. excelente. Va. Seguimos. Ingeniero, Mande, ingeniero Ismael, mande. oye, ¿cuál es el costo del software? Ah, ok, qué bueno que lo pregunta. A ver, dejo de compartir un momento. Adelante, vi que levantó alguien la manita. Adelante. Jesse, adelante, Jesse. Sí, la pregunta es, quería saber si este software se puede transportar ya a tu proyecto de arquitectónico de AutoCAD para hacer el levantamiento o es volver a dibujar, como en el No, caso del lo, Revit. no, lo puedes traer directamente del AutoCAD. Ojo, quiero comentarles algo y una precisión importante. Yo no estoy haciendo publicidad sobre el software ni les quiero vender el software porque ni enterado el ingeniero Gerardo Corona de que yo ando haciendo publicidad de software. Lo que sí es importante es mostrarles herramientas. Este software, vean el costo que tiene, ¿sí? No sé. Incluso, o sea, por ejemplo, yo lo tengo la licencia, cada año obviamente hay que pagar la renovación, pero pues, si haces el diseño de una casa habitación, con el diseño de una casa habitación se paga. Ahora, si te dedicas a hacer diseños de edificios, pues imagínense, ¿no? Entonces tienes este costo, te mandan videos para que tú puedas saber cómo ingresar los datos, cómo manejar o cómo operar el software. Y aparte de eso, tienes asesoría y no sé qué otras cosas te dan. Y la otra es que tú puedes tener instalado el software en varios equipos. Lo único es tu llave, que en este caso a mí me dieron una, y yo puedo transportar la llave, que es una USB. Esa USB yo la transporto y la llevo a la oficina. Si quiero trabajar en la oficina, conecto la USB a mi computadora y ahí trabajo. Si no, la tengo en la laptop y puedo perfectamente trabajar, ¿no? Esa es la gran ventaja y no se bloquea porque es con una sola cuenta llave, ¿no? Entonces, ese es algo muy bueno. Pero bueno, continuamos. No sé si Arqui y Darío con eso dimos contestación a su pregunta. Gracias, ingeniero. No, al contrario. Ok, y bueno, por ejemplo, aquí también podemos definir los datos sísmicos. Vean, aquí, ¿qué norma voy a utilizar? Otra vez, ya trae cargada la norma de 2023, pero también trae las diferentes normas que existen. Por ejemplo, yo voy a diseñar en Puebla. Ah, bueno, pues ya puedo utilizar la versión de 2017 de Puebla. Oiga, ingeniero, pero es que yo estoy trabajando en Jesse, por ejemplo, está en el Estado de México. Oye, voy a diseñar para Ecatepec. Ah, bueno, pues necesito el manual de Comisión Federal de Electricidad y aquí está la versión de 2015. Ah, perfecto. No, pues que el Arqui Darío va a diseñar para Tlalpan. Ah, bueno, pues nos vamos con 2023. Ah, oye, ¿qué crees? El Arqui Alejandro López va a revisar una estructura de mampostería y de acuerdo a la norma puedo utilizar normativa de 2004. Ah, bueno, pues me voy a 2004, pero ya trae las diferentes normas cargadas. En este caso, 2023, ¿no? Vamos a hacer esa selección y vean qué tipo de análisis yo voy a hacer. ¿Un análisis estático o un análisis dinámico? El software me permite hacer análisis estático y análisis dinámico. No, aquí quiero hacer esa precisión. Aquí en este software no vamos a ver el modelito como lo vemos en ETABS, que se mueve, o en SAP, que se mueve, el tridimensional, y vemos cómo se mueven las losas. No, no se va a ver nada de eso. Pero con números sí nos dice toda esa información. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el estático y yo le pongo que quiero estimar los periodos. Vean, aquí me da opciones. Si yo tengo un estudio de mecánica de suelos donde me da la estratigrafía del sitio, yo puedo ingresar esos datos. Si no, bueno, me voy directamente a los valores que vienen aquí. Estos valores, ¿de dónde los obtengo? Para el caso de Ciudad de México, recuerden, los obtenemos del SACIT. Para el caso del Estado de México o cualquier otro estado, lo sacamos directamente del Pródisis. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Estoy cargando algo, ¿eh? Va, voy.
Cuando yo le doy pródisis, a ver, déjenme ver si está. Ok, hay veces que se borra aquí está, pródisis, y aquí está la página del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Entonces, por ejemplo, yo le doy clic aquí, para, por ejemplo, Jesse, o para quién más está fuera de la Ciudad de México. Bueno, para los que están fuera del Estado de México, de la Para, Ciudad de México, perdón, perdón, para Córdoba, Veracruz. para Veracruz, Joel, por ejemplo, que también está en San Luis, o todos los demás, Pamela, que está en San Luis, en Matehuala, pues bueno, pueden utilizar el Pródisis. Rodrigo, así es también. Ok, aquí está el Pródisis. Y vean, aquí hay dos opciones. Esto es muy padre, me gustó mucho, porque el instituto te da la opción de poder utilizar el software en línea. Vean, aquí está Prodisis en línea, y tú puedes aquí, vean, localizar tu predio con coordenadas o mediante la localidad. Ahí está. Tú ubicas, por ejemplo, Rodrigo, que está en San Luis Potosí. Ah, bueno, pues San Luis Potosí, aquí está. ¿En qué municipio? ¿En qué municipio estás, Rodrigo? En la capital. San Luis Potosí. Ok. Ahí está, la capital y la capital. Perfecto. Pues yo le doy clic y vean, ya me seleccionó y ya me da los valores. Yo le doy el calcular la respuesta en roca y ya me va a dar aquí, me va a mostrar los resultados. Y estos resultados yo los traslado. Ahí está, vean. E incluso me da el espectro. ¿Sale? Y esto, la ventaja es que yo no voy a ocupar memoria de mi computadora. Ya me lo da directamente sobre la página de internet. Oiga, ingeniero, pero pues no me gusta, yo quiero instalarlo en mi computadora. Ah, no te preocupes, pues bueno, aquí por ejemplo Rodrigo puede ingresar su correo electrónico, ahí está, lo ingresa, le da a descargar y ya les descarga el archivo electrónico, y entonces ese archivo electrónico no tiene costo y no tiene una contraseña especial, solamente hay que seguir las indicaciones que les da el instituto y ustedes instalan el programa en su computadora, ¿sale? Entonces, les voy a compartir esta página. Recuerden, a mí no me quitan nada con mostrarles toda esta información, porque esta información está disponible y corresponde directamente al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sale? Entonces, ahí. Y para los que no son los que son de Ciudad de México, pues bueno, podemos utilizar el SACID, que el SACID ya lo conocemos, ¿no? El SACID que está aquí. Y es ¿no? Que todos conocemos. Entonces, es ¿sale? Ahí para que también igual puedan consultarlo, ¿no? Los demás. Y de aquí yo tomo los datos, voy a dejar de compartir, me regreso al software. Al software donde me da o me pide los valores del espectro para crear mi espectro, ¿no? Entonces, voy a dejar el que ya está definido y yo ya ahí tengo cargado mi espectro de diseño por sismo. Vean qué fácil ha sido justo el ingresar el espectro de diseño a mi software. Ahí está, ¿sale? Si lo quiero consultar, tiene un pequeño icono donde me permite ver los datos del análisis sísmico. Después, vean aquí, ya puedo dibujar líneas en X y líneas en Y, ¿sale? Y puedo dibujar muros. Primero voy a dibujar los ejes, ¿sale? Aquí abajo me dicen las coordenadas. Ve. Mande. Oh, perdón. Gracias. Aquí abajo, vean, me da las coordenadas. Entonces yo puedo poner, voy a poner aquí datos, vean, 1, 3, vean, ya me está marcando las separaciones, 5, 7, 11, y vean, ya me va apareciendo las líneas, ¿sale? Y ahora las líneas en el otro sentido, igual, 2, 5, 6,
8, por ejemplo, 9, 11. ¿Sale? Y entonces yo ya tengo aquí dibujadas mis líneas. Después lo único que me toca es dibujar los muros. Y vean, ahí está. Y puedo ingresar las características de mi muro. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este muro lo puedo clasificar como un muro 1, grupo de constantes, que es el primer dato del tipo de pieza que vamos a utilizar. Es decir, aquí yo defino qué tipo de pieza es la que voy a utilizar para el diseño. Entre piso inicial estoy en la planta baja. Si es continuo, voy a poner que es del 1 al 4. Si a lo mejor nada más está en planta baja, pero no está en primer nivel, entonces pongo 1 y luego voy a poner aquí que termine en el 1 y vuelvo a dibujar. O a lo mejor es planta baja, primer nivel y segundo nivel, entonces pongo 1, 2 y 3 hasta aquí, hasta el final, porque en el cuarto a lo mejor no continúa el muro, ¿no? Y luego en el muro superior, pues como en este caso continúa el mismo, no voy a poner nada. Sección, en qué sección va a estar, y estos datos corresponden a la longitud del muro. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle 2 metros, ¿no? Me voy a mover para que lo puedan ir viendo. Longitud de apoyo de la losa, pues voy a poner que apoya en la totalidad de la losa, es .14, o sea, los 14 centímetros del espesor del muro, y el área tributaria que llega a ese muro, ¿no? Que en este caso, pues solamente para el ejercicio le voy a poner 2.30 metros cuadrados, la distancia del acero, le voy a poner 2 centímetros, y la posición .5. Le doy a aceptar. Vean, ya me dibujó mi muro, ahí está. ¿Vale? Y voy ajustando muro por muro. Ya nada más voy revisando si corresponde o no corresponde. Y vean. ¿Sale? Ahí ya tengo mis muros, vean. ¿Vean? ¿Es complicado trabajar en este software? La verdad es que no, siempre y cuando conozcas lo que estás ingresando. Ahí está. Digamos que esta es mi planta, ¿vale? No le voy a meter más datos, voy a suponer que es esta mi planta. Entonces, una vez que ya tengo esto, me voy a la siguiente. Y va a ser la misma, ¿no? Dijimos que vamos a ver por todas las vistas. Vean, vamos a ver la siguiente. Es la misma. La siguiente es la misma. La siguiente es la misma. Entonces ya me di cuenta que todas las plantas tengo la misma configuración. Aquí, por ejemplo, voy a ver qué me hace falta. La estructura ha sido modificada. Guardar cambios antes de analizar. Sí. Guardo mis cambios. Y ahí voy a ponerle lomas verdes, ¿no? Dijimos. Aceptar, nada más me está guardando. Y vean, ya lo está corriendo. Aquí me falta un dato para poderlo correr. Entonces, la ventaja es que este software te lleva de la mano para poder ver qué datos te hacen falta. Y aquí, por ejemplo, te pide, puedes editar los muros. Vean, nos faltan ahí algunos datos, por eso no nos los ha corrido. Y tú puedes aquí, por ejemplo, imprimir directamente todos los resultados que vas a tener sobre ese. Vean, aquí va a ser en tamaño carta. Y ahí está, y ya está imprimiendo, ¿sale? Y ya me va a imprimir los resultados que tengo. Ahorita como tal, pues todavía me falta definir algunos datos, por eso no me está corriendo. Pero lo que quería yo mostrarles es, pues esto, que el software es bastante práctico. Vean, por ejemplo, aquí tenemos, alguien preguntaba hace rato, vean, puede ser definir como un sistema confinado, un sistema reforzado, o sea, como mampostería reforzada interiormente, sistema de mampostería simple o muros de concreto. Que alguien, bueno, lo hemos comentado anteriormente, si nosotros queremos trabajar un edificio de concreto, de
de interés social, pues bueno, el software me permite analizarlo. Vean, ahí está. ¿Sí? Ah, bueno, aquí obviamente si yo defino algún otro material, tendría que agregar los datos que me pide para poder seleccionar el material. En este caso, ahorita estamos trabajando con esto, pero nos falta definir estos datos, por eso también no nos permite correr el software. Vean, ¿sale? ¿Dudas o preguntas con este software? Solo faltaría practicarlo. Solo faltaría practicarlo, realmente no está complicado. A ver si para la siguiente clase les hago un pequeño modelito o hacemos un pequeño modelito a lo mejor de un local comercial, de una planta o de dos plantas, para que vean cómo corre el programa, pero se los hago completo. 10, 15 minutos realmente tardamos en cargar toda la información. No está complicado, pero quería mostrarles todo lo que nos pueden hacer diferentes tipos de programas, ¿no? Si lo queremos hacer, por ejemplo, en, no sé, en ETABS o en SAP, pues te lleva un poquito más de tiempo y es un poquito más complejo, pero la información obviamente también es más interactiva y se muestra de mejor manera. Ya dependerá de tú cómo lo quieras hacer. Adelante, Arqui y Jorge. Sí, Inge, gracias. Dos preguntas, Inge. Ya como resultado de la corrida, bueno, que no hemos visto porque no se han ingresado los datos requeridos, ¿qué es lo que arroja? O sea, me va a arrojar, por decir, el armado de mis castillos, el armado de mis traves. Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿también le va a dar alguna idea para resolver el sistema de cimentación? No, en este software sí te da los armados de castillos, te da armados de muros, especificaciones de muros, pero no te da armados de traves ni de losas. Y la otra es no se mete con cimentación, solamente te da la bajada de cargas y ya tendrías que diseñar por fuera la cimentación. Déjenme mostrarles qué datos les da. Un momento, porfa. Tengo, creo, una manita levantada. Si alguien quiere, Fermín, dame un momento y ahorita les muestro qué información arroja el software. En un momento porque este les quería este edificio que les mostré creo en días pasados, lo de Tacubaya, es básicamente la memoria como la entregas armada. Un momento. Estoy buscando el archivo para que lo podamos ver todos, ¿no? Ahí está. Perdonen ahí por el ruido de fondo. Espero que no se escuche mucho, o que sí me escuchen o me alcancen a escuchar a mí. Vean, estas son las plantas, pero el software lo que te va a dar las plantas, este es el cálculo, vean, ¿sí? Este es el cálculo como tal. Tú solamente lo copias y lo pegas a a tu memoria, así tal cual. Vean, ahí está. Y lo que te va a dar como resultado, vamos a ir hasta la parte de abajo para que vean qué es lo que te da como resultado el software. Aquí está. Para el muro 1, por ejemplo, aquí está el muro 1. Vean, este muro 1 en el entrepiso 1, es decir, en la planta baja, es un muro de mampostería confinada. Aquí está. Me dice que está trabajando al 30% de la 33% de la carga vertical, al 23% del cortante y al 40% del momento resistente. O sea que la verdad es que este muro está sobrado. Y me dice que el armado en los extremos van a ser castillos armados con 4 varillas del número 3. ¿Sí? Ese es el armado que va a llevar y lleva varillas grado 42. ¿Sale? Ese es el resultado que te da. Tú ya sabes qué pieza ingresaste, porque esa pieza la ingresaste al inicio, donde pones las características de la pieza, que vamos a ir hacia arriba para que ustedes vean dónde están las características. Esto es el análisis sísmico. Aquí está.
Vean, aquí están los datos de las piezas. Por ejemplo, metieron aquí 3 tipos de material. Grupo 1, que es una pieza de arcilla, es un muro confinado. Después metieron un Tabimax de Nova Ceramic, igual es un muro confinado, tabique de arcilla. Y luego metieron un grupo 3, que es un muro de concreto, ¿sale? Entonces, ya ahí tenemos las características de los materiales y tú aquí ya sabes entonces cómo vas a armar tus castillos porque ya te lo está dando directamente el software. Nada más que te lo da en valores y no te lo da como una gráfica, como normalmente te lo da Tabs o SAP. Pero la verdad es que digo, para mí, pues es bastante fácil de poder interpretar la información que te da el software, ¿no? Que en este caso, pues es acero grado 42, te da el área de acero y te da el número de varillas y el diámetro que tal, que ocupas, ¿no? Y te dice qué tipo de sistema vas a meter, si confinado o reforzado interiormente o muro de concreto. Y vean que en este caso todo es confinado, no se requirió meter muros de concreto por lo que veo, ¿sí? No sé si con eso damos atención a las preguntas del Arqui Jorge. Ah, perdón, y estas son las plantas. Al final lo que te va a arrojar son estas plantas. Vean, por ejemplo, las plantas que están en azul me indican que ese muro sí pasó, pero las plantas en color rojo me indican que esas plantas requieren tal vez un refuerzo, ¿no? O a lo mejor hace falta configurar un refuerzo horizontal o agregarle alguna varilla más o cosas de ese tipo, ¿no? Que al final, cuando tú haces el modelo y cuando ya lo refinaste bien para decir que ya todo cumple, pues ya todo te aparece en diferentes colores, ¿no? En este caso, por ejemplo, me puede ilustrar tanto materiales o que alguno no pase. Cuando no pasa, te puede marcar en color rojo o esta planta, si es la planta final, me está indicando que este es un muro de un grupo y este es otro muro de otro grupo. Es decir, a lo mejor este es de Tabimax y este es de tabique de arcilla normal, ¿no? Entonces, esas son las plantas y así las vamos a ver. Y vean, es lo que te da, ¿vale? De ahí, este, tú los datos que te va a dar, porque preguntaba el Arqui Jorge para el tema de la cimentación, ya son estos datos, que son la carga que llega a la cimentación. Y ya con esos datos, pues tú ya diseñas en una, por ejemplo, aquí vean, ya se diseñó en una plantilla de Excel, ya se revisó la cimentación para el diseño de la misma, vean, pero ya es fuera del software. Ya no es con el software. El software como tal solamente tiene el alcance para el diseño de los muros de mampostería. ¿Preguntas adicionales? También para los estribos va a ser aparte, para el ¿Cuál, cálculo cuál, de estribos, ingeniero. cálculo de las losas y de las traves y todo eso? Sí. Aquí solamente analizas como tal los muros. Los muros. Ok. Sí. Una pregunta, ingeniero. Cuando puso las especificaciones vi que pedía un módulo de dureza. ¿Ese a qué se refiere? Vi que era módulo de elasticidad y módulo de dureza o de rigidez. No lo alcancé a Módulo ver de bien, no sé si me rigidez. puedes. Te Ok, pide un módulo de rigidez, pero eso lo obtienes de la ficha técnica. Cuando tú analizas una pieza o cuando eliges una pieza, necesitas todas sus propiedades mecánicas. Una de las propiedades que ocupas es justamente la rigidez. Ah, perdón, mi cámara está apagada. Ocupas la rigidez de tu material. Entonces, ese dato lo obtienes, lo puedes obtener a través de una fórmula con una correlación o lo puedes obtener directamente de la ficha técnica. Lo ideal es tomarlo de la ficha técnica. ¿Por qué? Porque es la que corresponde al material que tú estás utilizando o que vas a utilizar. ok. ¿La fórmula cuál sería para ese módulo de rigidez? Déjenme buscárselas y se las comparto en un ratito Ujú. más, porque no la tengo aquí a la mano. Normalmente la definimos directamente de la ficha De la técnica y ahí tabla, de los, estamos. ok, Ajá, exacto. perfecto. Gracias, Inge. No, al contrario. De hecho, está en la No. norma técnica de mampostería, también debe de venir la fórmula, pero si no, se las busco de todos modos y se las comparto. Fermín dice, Inge, ¿se pueden imprimir los planos ya diseñados? No,
Eso tendría que ser ya a mano directamente, pero ya te da los resultados y ya te dice exactamente qué datos vas a colocar en el plano, ¿no? Como lo vieron, pues es fácil de interpretar la información. Ya tendrías que hacerlos a mano, ¿no? Eso sería aparte, ¿no? Es importante comentar, por el costo del software, pues tampoco les va a hacer otras cosas, ¿no? Les hace lo básico, pero creo que la solución, por ejemplo, si ustedes tienen que diseñar ya de entrada un edificio rápido porque tienen que entregar la siguiente semana, pues creo que el software lo saca del apuro, ¿no? O para estructuras pequeñas los saca perfectamente del apuro. Y por el costo, pues creo que si nos dedicamos a esto, vale la pena invertir en este tipo de softwares, ¿no? Ese es, digo, el que yo tengo ahorita a la mano y el que tengo, del cual tengo licencia. Les podría mostrar algunos otros, pero pues obviamente si no tengo la licencia, pues también me puedo meter en temas ahí, ya saben, de denuncias y de demandas, si se enteran los fabricantes de ese software, ¿no? Pero bueno, dudas, preguntas o comentarios. Todo claro. Todo claro, ingeniero. Perdón, les estoy hablando y tengo el micrófono apagado. Nada más para cerrar, aquí les quiero mostrar. Alguien preguntaba esto. Aquí en edificio me dice leer muros de archivo DXF. O sea, por ejemplo, si yo ya tengo mi plano dibujado en AutoCAD, recuerden, guardo en una sola capa los muros, lo guardo en DXF y ese archivo en DXF yo lo puedo extraer desde el software para que me lea los muros y no tenga que volver a dibujar todo desde cero. Esa es una, era la pregunta de alguien que nos hacía. Y la otra es cuando yo ya tengo este análisis aquí dibujado, lo puedo trasladar, entonces lo puedo grabar a un archivo de XF para que ya desde aquí ya pueda yo, ¿cómo se llama? Trasladar los muros completos y dibujados tal cual los tengo en mi análisis estructural, ¿vale? Entonces era para contestar las dos preguntas que me habían hecho anteriormente. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que con la información que hemos visto hasta el día de hoy, hemos avanzado bastante. Solamente quiero cerrar con un par de diapositivas más que corresponden. Quiero mostrarles porque dentro del temario que yo les mandé, les comentaba que íbamos a ver el tema de viento. Ya vimos un poco de sismo y aquí comentarles que tenemos en las normas técnicas, perdón, les voy a compartir las normas técnicas para que las puedan visualizar. Aquí, norma técnica de diseño por viento. Y nos vamos a dar cuenta que en la norma técnica viene como tal vean, depende de dónde esté ubicada tu estructura. Para el caso de Ciudad de México, la norma de diseño por viento trae estos diagramas donde nosotros, en función del tipo de estructura, vamos a elegir el periodo de retorno, que aquí, por ejemplo, vemos, vienen 200 años. Si yo voy a revisar, digo, por ejemplo, se acordarán que hace un par de semanas hubo un accidente con una estructura temporal, allí en Gustavo Madero y otra en el Parque Bicentenario. Bueno, esas son estructuras temporales que tendrían que haberse revisado con esta que corresponde a un periodo de retorno de 10 años, porque son estructuras temporales que solamente van a estar cierto periodo de tiempo. Y vean las velocidades regionales que manejan. La máxima es de 31, que es en esta zona que vemos ahí marcada en color rojo. Ese es para el caso de Ciudad de México. Para el caso del resto de la República Mexicana, tendríamos que guiarnos con lo que nos indica el Manual de Comisión Federal de Electricidad respecto a esos mapas de isotacas, ¿no? Donde vienen justamente las velocidades regionales que tendríamos que utilizar para el diseño de cada una de esas estructuras. Ahora, antes de cerrar, me gustaría nada más mostrarles que en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, si yo voy a monitorear una estructura temporal, vean, aquí viene una página. Viento, debe de ser. Viento, no es esta.
Creo que, sí se las mostré, creo, el día de ayer, antier, donde estamos viendo en tiempo real, aquí está. Este mapa que nos ilustra cómo se está comportando el viento en nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver cada uno de estos puntos en color moradito, es un sensor y nos indica cuál es la magnitud del viento en esta zona. Entonces, yo puedo, por ejemplo, donde estoy ahorita, puedo permitir la ubicación del sitio, vean, me va a decir que estoy en esta zona. Vamos a acercarnos. No me permite acercarme. Un momento. Bueno, de entrada me dice que donde yo estoy ahorita, la velocidad regional corresponde a 2 metros por segundo, ¿sí? Nada más déjenme que... Pero vean, aquí está el botoncito donde tú puedes ubicarte en la posición, en la ubicación que estás. Y ya te va diciendo hacia dónde corre el viento como tal, ¿no? Te está cargando la página. A ver. Hay que volver a cargarla. Ahí está. Vean, para la zona, ahí está el puntito en color azul, ¿sí? Y me dice que la velocidad en este punto, vean, va variando. Estaba en 5 y ya varió a 4 metros por segundo. Esto me ayuda para monitorear, por ejemplo, estructuras temporales. Entonces, yo puedo desde aquí estar monitoreando cómo se va comportando el viento en esta zona, ¿no? Esta es exclusiva para Ciudad de México, pero ojalá se pudiera hacer para toda la República Mexicana. Ok, ¿dudas o preguntas con la información? No, ingeniero, todo claro. Ok, perfecto. Pues bueno, hemos avanzado bastante con toda la información. El ruido de afuera, perdón, está un poquito fuerte, ya está ahí interfiriendo un poco con la clase. Vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá y continuamos el día lunes para el cierre. ¿Vale? ¿Les parece? De acuerdo, ingeniero. Perfecto. Ok, De acuerdo, claro que de sí. acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Nos vemos. Que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Doctor Carlos, no sé Excelente, si Inge. quieras Bonito cerrar. fin de O semana. Inge Rocío. Sí, particularmente creo que sí valdría la pena hacer un resumen, un recuento de todo. Estuve muy atento a la sesión y también quisiera pedir a los arquitectos si nos pueden expresar algún comentario. En lo personal creo que está siendo un taller bastante productivo y bastante interesante en el sentido de que pues están llegando aspectos ya muy concretos, muy puntuales y específicos ya de su proyecto. Querer escuchar sus comentarios o que nos regalen aquí su apreciación respecto a cómo va el curso, qué les parece. A mí me ha parecido bastante interesante. Yo creo que en estos temas, yo que me dedico a la geotecnia y demás, estos temas que trata el ingeniero, no me son ajenos, pero no me he dedicado a eso, pero la verdad de escucharlo, dan ganas de dedicarse a las estructuras por la buena pedagogía y el gran nivel y la manera y la pedagogía que tiene el ingeniero Ismael, creo que también es de reconocer y felicidades, ingeniero, por esta brillante exposición, ¿no? Y quisiera escuchar algunos comentarios de su parte, ¿verdad? Para, pues, de alguna manera seguir mejorando e invitarlos de repente también a otros minicursos que vamos a dar en próximas fechas. La ingeniera Berenice les mandará la información y pues agradecerles también su estancia aquí, el hecho de que ustedes nos sigan, de que de alguna manera tengan confianza en nosotros, en lo que hacemos de manera virtual, aunque también podemos algún día hacer cursos presenciales y poderlos visitar y conocer. Su confianza es importante
porque pues compran nuestros cursos y eso nos motiva y la manera de crecer es precisamente a partir de tener una comunidad, un público, un gremio que vaya creciendo y que de alguna manera cada especialista, cada Crece. ponente lleve su equipo, vaya nutriendo sus alumnos o tenga una comunidad en la cual Sería, profesionalmente puedan de alguna manera vincularse y resolver problemas y pues ser como sus aliados, ¿no? Siempre en esta parte del conocimiento y de mejorar nuestra práctica profesional. Entonces, particularmente gracias, ingeniero Ismael, por brillante exposición y gracias a todo el público por su confianza. gracias, doctor. Gracias, igualmente, saludos. Gracias a Gracias. todos. Aline, adelante. Y de igual manera, muchísimas gracias por permitirnos, primeramente conocer al ingeniero Ismael. No había tenido la oportunidad. Bueno, en el colegio, del Colegio de Ilustre de la Ciudad de México, ya sabía que impartía algunos cursos. No había tenido yo la oportunidad de tomarlos. A veces no coinciden nuestros tiempos, lamentablemente. Pero sí, indiscutiblemente la practicidad que nos da para comprender ciertas cosas. En lo personal apenas me estoy ya involucrando más a las estructuras, me dedicaba a más a otros temas y indiscutiblemente sí lo recomendaría muchísimo, ¿no? Hay un tema de dinámica, cosa que no lo he vivido, con otro colegio de ingenieros civiles, que también tuve la oportunidad de tomar, cursos, y la verdad no hay esa dinámica, o sea, no hay ese, ni siquiera esa confianza, ¿no? Para preguntar algo, no la hay. Em, en el Estado de México están el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros Civiles y no, la verdad no hay no hay esa apertura, sinceramente no. Ni siquiera de compartir información, no hay esa apertura de compartir el video de la clase, este, ciertos requisitos que no favorecen, por el contrario te intimidan de cierta manera y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por la oportunidad, en verdad. Gracias. Gracias, Ale. Gracias. Gracias por esos comentarios. ¿Alguien más desea comentar algo? ¿Vamos bien, vamos mal? Por favor, para pues también eso nos ayuda a crecer, corregir el camino y pues bueno, es muy interesante. Sí, en lo particular, ingenieros, la verdad, pues sí, yo apenas me estoy integrando, llevo, con esta es la segunda sesión que estoy tomando, y la verdad sí me ha abierto mucho el panorama en la cuestión constructiva, en lo de cálculo, porque como dice la compañera Aline, ella se acaba a otras cosas, yo también, y esto para mí es muy importante, en el sentido de que hace años yo calculaba, había en el poli un librito que de un ingeniero, creo que se apellidaba Félix, y que comentaba cómo calcular una casa habitación. Entonces siempre me dediqué a hacer esos cálculos, pero ahora veo que hay que considerar muchas cuestiones como es el sismo, es el viento, son varios factores. Entonces, la verdad sí los felicito, pues voy a seguir con ustedes hasta todos los cursos que pueda tomar. Sí, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por ese comentario, Arqui José. Gracias. Correcto. Oye, si me permiten, yo he Adelante, seguido, por favor. gracias. Yo he seguido al ingeniero Ismael ya hace un buen rato, yo creo que unos 3 años. Es fan de Hueso Colorado usted. He sido su discípulo en el Ilustre Colegio, en la DOC, ahora aquí en GeoCaps, y he tomado pues, muchos cursos con él cada vez que tengo oportunidad, que me entero que da un curso y que tengo oportunidad, pues, pues allí estoy, ya soy. Creo que lo único que le hace falta es que me dé allí una membresía para obtener un descuento para sus cursos, porque siempre estoy Ya no allí. tardamos en Pero generar bueno, lo que quería comentar es que, a ver, yo no me dedico al diseño estructural, tampoco es mi propósito eh, profundizar en ese tema ahora porque, pues a lo mejor ya el tiempo ya pasó para mí, pero yo sí quiero tener las herramientas cuando tú te entrevistas con el corresponsable en seguridad estructural o con el diseñador de estructuras,
siempre te habla en un lenguaje que no conoces y de todo lo que te dice, tú le aceptas todo, porque no tienes elementos para poder rebatirle lo que él te está diciendo. O sea, lo que él te diga, pues tú le dices, pues sí, y si él está en un error, pues no se lo puedes hacer ver porque no conoces, porque no tienes ni siquiera el lenguaje para hacerlo. Entonces, en este sentido, yo he aprendido mucho con el ingeniero Ismael. Insisto, no me quiero dedicar al diseño estructural, pero sí quiero conocer un poco más cómo es que se arma un proyecto, cómo fue diseñado, este, y pues mínimamente conocer el lenguaje, ¿no? Para poder hablar con el corresponsable en seguridad estructural o con el diseñador. Bueno, pues eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Gracias, Arqui, gracias. Bueno, yo sí quiero comentar, cada vez que hay curso con el ingeniero, ya van varios cursos como con él, y cada curso me sorprende porque en el aspecto de que hay más conocimiento que nos está dando en cada curso, y cada vez está aprendiendo, en mi caso estoy aprendiendo más, ¿sí? Y va uno hilando todos los cursos que va uno tomando y encuentra uno una congruencia con todo lo que hacemos en nuestra práctica profesional. Y cada vez que tomo un curso con él, pues me siguen dando ganas de seguir tomando más cursos por la forma tan sencilla de explicar las cosas. Con todo respeto, hay ingenieros, hay arquitectos están en su nube y quieren hablarle a uno muy técnicamente que pues nada más quedan mal, ¿no? Maestros en escuelas, en diferentes escuelas, instituciones o cursos, inclusive como decía la compañera, y que quedan mal, o sea, por completo. Y aquí es muy digerible la información y aparte de digerible, es práctica totalmente y teórica. O sea, lo ve uno de las dos maneras. Y cada vez que puedo, con mi hija siempre tomamos los cursos con el ingeniero y muchas felicidades, ingeniero. Muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad, gracias. Gracias, Arquis. Esa era la idea, motivar sus palabras para también el ingeniero, yo creo que Ismael, es importante recibir estos comentarios, ¿no? Efectivamente, sí, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y bueno, pues de entrada nada más agradecerles y pues ya no les quito mucho tiempo, ya la idea es que se vayan a descansar, es viernes, es quincena, ya se antoja una caguamita, un refresquito, un cafecito, ¿no? Ya los dejo, muchísimas gracias, descansen y que pasen una Gracias. excelente noche. Gracias, excelente Gracias. fin de semana. Ya les Gracias, estaremos gracias, Gracias, igualmente. ingeniero. Gracias. Buenas noches. Muchas Gracias a gracias, todos, buenas noches. semana. Hasta pronto, gracias. Bonita noche. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias.